La vergüenza es un sentimiento de indignidad propio por una humillación recibida o por un fallo cometido. Hoy día este es nuestro tema, acá en Psicólogos. Ya estamos en el aire haciendo Psicolocos con nuestro querido panel hoy día, como siempre, acá con don Sergio Chilin, un verdadero psicoloco. ¿Cómo estás, Buenísimo. Sergio? Súper bien. Abrazo, amigo mío. Y con nuestro querido Mauricio Valenzuela Valderrama. ¿Cómo está, Mauricio? Más loco que psico. Más loco que psico, eso me parece perfecto. Hoy día vamos a hablar de la vergüenza. Vergüenza que a veces se torna casi patológica, Sergio. Conversemos un poquito de eso. Ya, perfecto. Mira, lo primero que tenemos que identificar es de que es una de las emociones no básicas, porque hay algunas emocioncitas que un señor llamado Paul Ekman las identificó como las principales, pero que está dentro del grupo de las importantes para el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está asociada a una conducta de inhibición. Esa conducta de inhibición tiene que ver con evitar el hecho de poder tener algún tipo de sanción. Está muy relacionada también con la envidia, la vergüenza. Entonces, lo importante acá, básicamente desde mi punto de vista, es definir de que nosotros todos tenemos, inclusive en relatos religiosos, el concepto de esta conducta de inhibición. Esta conducta de inhibición y de ser, digamos, repudiados socialmente por un grupo de terceros. Ahora, en términos de... No sé cómo lo ves, Julio, en términos como de generar la vergüenza, en términos psicológicos de la vergüenza, en términos sociales. Sí, en términos psicológicos me gustaría escarbar un poco. Ya, mira, por ejemplo, la gente experimenta vergüenza y cuando la experimenta tiene pensamientos devaluativos de sí mismo. Tiene dificultad para expresar su sentir frente a otros. Es como una respuesta de autorregulación exagerada, donde está muy presente la crítica en el comentario, en la expresión del otro. Por eso también tiene que ver con patologías como la fobia social. Por ejemplo, en la fobia social, la persona tiende a tener una idea inquisitiva del que el otro le está mirando. Por ejemplo, que imaginara a usted y que fuera una comisión. Entonces yo trato de inhibir mi respuesta porque temo decepcionarlos a ustedes. Está muy arraigado ese concepto. Es más común en general la vergüenza en personas que han tenido sistemas donde es muy importante el deber ser, una cierta práctica. Entonces, por ejemplo, eso es prevalente en personas que vienen de sistemas muy estrictos, por ejemplo. No únicamente, pero tiene importancia. Ahora, también es un rasgo. Hay personas que nacen con más vergüenza que otras. Ejemplo, tenemos personas de que, inclusive en animalitos, ustedes van a ver que también tienen esta conducta de temerosidad, que también está asociada al rasgo. Hay sociedades que tienen más presente la vergüenza que otras. Por ejemplo, las sociedades asiáticas, particularmente Japón, muy distinta a la vergüenza experimentada, por ejemplo, en Tokio respecto a la de Roma. Probablemente un ciudadano de Milán promedio va a experimentar mucho menos de esta sensación de desencajar con algún tipo de conducta o práctica respecto a un ciudadano de Tokio. Está mucho más consciente y por eso también se acuñan muchas más patologías al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que una emoción compleja es una emoción asociada a una conducta prosocial y es una experiencia, es una emoción que si bien es secundaria, tenemos áreas cerebrales también implicadas, también en algunas personas distribuida más grave que en otras y que, por ejemplo, dificulta su expresión social, con la fobia social, los depresivos también son muy vergonzosos. Está asociado a otros conceptos como la neurosis en el señor Freud, en el psicoanálisis. Pero tu juicio, la vergüenza, ¿te aparta, te aleja de la comunidad o te protege? Lo que pasa es que... ¿Te protege de esa comunidad? Es que entiendo el punto, pero pensemos primero de que el hecho de experimentar vergüenza te regula socialmente para no embarrarla tanto. Claro, entonces, en sí mismo, es súper prosocial, porque nos permite mantener una cohesión. Ahora,
nos permite apartarnos en el sentido de que, insisto, nos regula ciertas conductas que podríamos hacer y no nos atrevemos a hacer, aún sin que seamos obligados a no hacerlas. Porque tenemos ahí como el enanito verde que nos está diciendo no lo haga, va a quedar en ridículo, etc. Ahora, yo te iba a mencionar otro fenómeno asociado a esto de la vergüenza que estamos hablando, que es, bueno, insisto, quería ir también al punto biológico. Hay personas que la experimentan más porque su cerebro es distinto. Por ejemplo, la vergüenza está asociada a algo que parecería súper ridículo que se asocie al sentido del gusto. ¿Cómo? Sí. Mira, cuando tú tienes una persona vergonzosa, tiene áreas cerebrales activas. El prefrontal, por eso cuando una persona está copeteada, por ejemplo, pierde la vergüenza, porque no está ese circuito funcionando, algo de bajito que se llama el cíngulo, que nos ayuda a decidir. Pero detrás de eso, una parte plicada del cerebro que se llama corteza ínsula, que está entre los lóbulos, que nos ayuda a determinar sensaciones corporales, pero también el sentido del gusto. Entonces, por eso la vergüenza da asco, la vergüenza te repugna, la vergüenza cuando alguien se avergüenza de otro y dice, de verdad, me das asco, me repugnas. ¿Entiendes? Entonces un tipo llamado Jonathan Haidt planteó de que probablemente está regulada por regiones cerebrales específicas y por supuesto por los módulos emocionales, la amígdala y cosas así. Entonces, sencillamente explicar de que en mi experiencia hay personas más vergonzosas que otras. Y en mi experiencia esas personas son más, en general, más ajustadas socialmente. Y las personas que son más desvergonzadas son más desajustadas socialmente, cosas que tienen pros y contras, por supuesto, cada una como rasgo. Mauricio. A mí me llama la atención que la palabra sinvergüenza era, bueno, todavía parece, Sí, pero bueno, es considerado un grave insulto. O sea, tratar a alguien de sinvergüenza es tirarle toda la pachotada encima, ¿no? Debe ser el segundo garabato más repugnante que se le puede decir a una persona sin vergüenza, porque ataca con sus principios valóricos, éticos y todo eso. Entonces me parece que el tema es interesante. Por eso hablaba de, o es una regulación, ¿no es cierto? O es alejarte del grupo por vergüenza, o es regularte a través de la vergüenza. Yo Porque creo el que sinvergüenza Sí. es un tipo que finalmente, entre comillas, daña a la comunidad. Exactamente. O daña a un otro, porque no tiene vergüenza. Nada. Una cosa simple, una de las cosas que socialmente, siempre digo de 100 personas, bueno, para poner un ejemplo, una de las cosas que en nuestra cultura, porque depende de la cultura, en nuestra cultura una de las cosas que en lo cotidiano le da mucha vergüenza a la gente es hablar en público. Fíjate que curioso, bueno, tiene que ver con la fobia social, pero la fobia social es mucho más amplia que eso, digamos. Hay gente que no puede salir a la calle, no puede subirse al metro. Y eso es un número reducido de personas. Pero un número importante de personas son personas que tienen que hablar en público. Y me ha tocado tener varios, como coach que como psicólogo, pero estudiantes de Derecho, que tienen que defender su tesis de grado. Sí. Es un clásico. Es un clásico. Y muchos reprueban o incluso postergan su carrera por años simplemente por temor a exponerse. Entonces, y hay otras personas, pero de una mirada distinta, que no tienen vergüenza en el sentido de hacer, por ejemplo, el ridículo. No tienen vergüenza. Entonces no estamos hablando en el sentido de sinvergüenza, de moral o de ética. Estamos hablando de, simplemente son bastante desinhibidos. Y hoy día lo vemos bastante en las redes, personas que jamás nos hubiésemos imaginado, por ejemplo, en redes sociales, posando desnuda u otras, o diciendo o haciendo ciertas cosas que antes eran consideradas impensables, increíbles, hoy día son casi normales. O sea, no tienen vergüenza eso. Y el tema está en que también está la persona que, tú preguntabas si es una cuestión social. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que tener un poco de vergüenza, hay gente que debería tener un poco más de vergüenza. Hay gente que es cara de raja porque no tiene un pelo de vergüenza. Y estoy hablando de gente con bastante poder o bastante lucas o bastante tribuna, lo que sea. O sea, son unos sin vergüenza y yo me gustaría que esta sociedad tuviera de repente un poquito más de vergüenza. Pero no me gusta tanto la vergüenza asociada a la libertad. Creo que la libertad
uno puede expresar sus diferentes puntos de vista y en eso no hay que tener vergüenza. Como le decía yo la otra vez a un señor, tenga vergüenza de robar, pero no tenga nunca vergüenza en lo que usted trabaja. Claro, que lo que pasa es que ahí estamos, esa mirada que quería yo poner al principio, puede ser una vergüenza que tiene que ver con el decoro. Claro. ¿No es cierto? Que tiene que ver con ciertos valores. Sí. ¿No es cierto? Pero otra, hablo de la vergüenza de la timidez. Por eso te hablo de la vergüenza más psicológica para partir. Sí. De la timidez que no te permite hacer, Claro. que te limita montones, que no te permite dar un paso adelante, que quizás no te permite hacer nuevos proyectos, estoy yendo a la práctica, ¿no? O tomar decisiones con respecto a una pareja, con respecto a una relación. Entonces, que es súper limitante. Sí. Lo que hace es que ahí, mira, nos vamos directo a la psicología de la personalidad y hay varias ideas. Por ahí quería partir también. Claro, primero que tenemos que imaginar de que hay un autor, por ejemplo, llamado Hans Eysenck, que es un tipo que fue muy, muy popular en la psicología, que generó un modelo de rasgo y planteaba de que nosotros somos un continuo entre introversión y extraversión. Entonces, el extremo de la introversión es súper tímido, porque está muy hacia evitar otros y tiene una percepción del miedo probablemente más alta. Entonces, hay gente que plantea, hay personas que nacen con un rasgo. De la misma manera de que después otro montón de gente habló del factor que le llamaban neuroticismo. El neuroticismo también está asociado a ello. Entonces, bueno, en el fondo aquí les quiero mencionar, hay personas que, insisto, nacen con más timidez y eso en sí mismo, por supuesto, genera fenómenos como lo que llamamos la fobia social, que también le llaman la enfermedad de las oportunidades perdidas, porque las personas que tienen fobia social en general no se atreven a hablar en una pega, no se atreven a hablar con la persona que les gusta, no se atreven a hablar en una conferencia y por ende, siendo personas sumamente calificadas y que saben lo que quieren decir, no se atreven a hacerlo. Entonces, generalmente las personas que logran triunfar en la sociedad son las personas con apertura a la experiencia, las personas extrovertidas. Entonces, un poco lo que a mí me llama la atención de esto en general es, por ejemplo, ¿qué tan importante es eso para nosotros como psicólogos en la pega? La mayoría de las personas que van a consultar son personas introvertidas o con altos rasgos de neuroticismo. Son personas adaptadas. Ahora, lo complicado es que me parece que las personas, mientras más enfrentan esa timidez, son personas que más, ¿cómo explicarlo? Muchas veces nosotros perdemos un capital humano importante por no ser capaces de poder superar esa vergüenza. Entonces sí, yo creo que en ese sentido es relevante que las personas sean capaces de entender que si bien quizás nunca van a ser personas súper extrovertidas, sí tienen que tener un mínimo para poder superar ciertas metas sociales. Porque en esta sociedad es sumamente importante, especialmente el día de hoy, ser una persona que de alguna manera se autopromocione. Estamos en una época de la autopromoción, por ende, las personas que son demasiado introvertidas se pierden en esa homogeneidad de la masa. Pasan a ser totalmente no vistas. Sergio, una consulta. Sí. ¿Qué porcentaje se sabe de que son por rasgo hereditario? Mira, eso es súper interesante porque se plantea de que del Big Five, sé que estamos entrando cosas muy técnicas porque, insisto, el tema es súper técnico en sí mismo. El Big Five son los cinco grandes rasgos de la personalidad, que son lo único que ha sido medido más cuantitativamente y durante montones de publicaciones. Háblanos de eso un poquito. Mira, el modelo de los 5 grandes habla de que hay ciertos factores significativos en la personalidad. Déjenme ver si me acuerdo. Apertura a la experiencia, conscientiousness, que es como conciencia o autoconciencia o responsabilidad en castellano, amabilidad o qué tan agradable tú eres con el resto, neuroticismo y creo que falta uno, ya me voy a acordar, pero entonces en este modelo sí se ha después estudiado con gemelos y se han dado cuenta de que estos factores de personalidad correlacionan súper alto, aunque sean gemelos que nunca se han visto, que han vivido circunstancias culturales distintas. Entonces se plantea que gran parte de lo que nosotros somos son rasgos hereditarios. Ahora no sabemos
qué genes ni qué factores químicos están implicados, pero el nivel de correlación en algunos factores de 0,7, 0,8, mira, no es equivalente, pero es como decir un 70% de lo que tú eres básicamente es biológico y un 30% es asociado a las experiencias de vida. Más o menos en esa magnitud en los 5 grandes rasgos de la personalidad. Sí, ¿y tú, Sí, tú crees en esos porcentajes? Me parecen tan altos, ¿no? Eh, Casi estamos determinados, como diría Maturana, genéticamente. Mira, lo único que puedo decir al respecto, pongamos un ejemplo en común. Yo a veces veo perritos y gatitos. Yo veo que los perritos desde que nacen tienen ciertas disposiciones que se van llenando con el ambiente, con que si tienen un buen hogar o no. Pero ya tiene una disposición al nacer y tú te das cuenta cuál es el que es más choro, cuál es el que es más calladito, Sí, ¿cachai? claro. Se nota desde Se chiquito. nota desde... Es lo mismo en los seres humanos. En el fondo, ¿qué es un adulto? Básicamente una expresión glorificada de un niño. Y al principio le gustaba contar números o no sé, pues a seguir secuencias y después se transformó en un matemático, como Nach. Y quizás al otro le gustaba dibujar y pues se transforma en un pintor. Pues entonces... Y al otro le gustaba estar ahí como el primero de la clase como haciendo los chistes, pues se transforma en un stand-upero y tenemos a Felipe Abello, no sé, pues, ¿me entiendes? Hay una cosa ahí que parece que viene muy determinada. Es más, de hecho, esto no quiero que la gente tenga problemas con eso, pero lo pueden buscar la referencia. Se ha buscado inclusive la orientación sexual con estos modelos de los 5 grandes y se ha visto que gemelos que están separados al nacer tienen la misma orientación sexual independiente de la familia donde hayan vivido. 0,9 probabilidad. Altísimo, brutal. Estos estudios fueron hechos en Nueva Zelanda, con huérfanos. Entonces los tiraban de distintas familias. Entonces, claro, hasta quizás nuestra orientación ya viene determinada de entrada. Y uno piensa que fueron las experiencias de vida. Ahora lo que sí yo creo es que, si bien es cierto, tenemos esta determinación de alguna manera genética, el medio lo condiciona mucho. El medio lo condiciona mucho. Entonces, estaba pensando en las personas que estábamos hablando un poco de la vergüenza, pero también lo asociamos a la timidez. Y cuando tú tienes la educación de un niño desde pequeño, maltratado, menospreciado, no escuchado, no querido, no valorado, probablemente, y si además viene con esa carga genética, lo que tú estás haciendo es potenciando justamente que afloren y aparezcan todos esos rasgos. Pero si tú a su vez pudieses contra ser el antídoto de esa carga genética, estoy pensando en voz alta, y lo refuerzas positivamente, y le dices que es inteligente, y le enseñas a hablar, y que bonito hablas, y lo potencia, o que bien te relacionas con la gente, probablemente esa carga genética va a ser, no sé si anulada absolutamente, pero por lo menos va a ser minimizada, y vas a tener una persona, comillas, normal. Estaba pensando mientras tú hablabas, cuántas personas se pierden oportunidades de trabajo, pero voy más allá de eso, oportunidades amorosas. Porque generalmente las personas más tímidas, a quien más le temen es a la persona que más le gusta. Exacto. O sea, tú puedes ir a una fiesta X y te tomas dos copetes, 3 copetes, entonces un desinhibidor, entonces tú vas donde cualquiera chica y vamos, bailemos y todo lo demás. Pero generalmente cuando estás frente a la persona que a ti realmente más te gusta, se gatilla profundamente esa timidez, esa inhibición y esa vergüenza. No, anda, háblale. No, es que me da vergüenza. ¿Vergüenza qué? Al rechazo, por ejemplo. A ser rechazado. ¿Ok? Entonces quería hacer ese porque la gente se pregunta cómo estamos determinados o qué nos determina. Claro, hay un componente genético que es muy importante, pero hay un componente social que no es menos importante. Quizá el componente social te puede ayudar a paliar, ¿no es O cierto? aumentar. Ese comportamiento. Claro, o aumentar. Claro. Yo estoy hablando cuando uno lo trabaja, cuando Claro. uno lo identifica y lo trabaja. Dice, en mí este tema de la vergüenza es invalidante. Tengo que trabajarlo, ¿para qué? Para tener amigos, para mi vida social, laboral, etc. Entonces, Entonces, mira, tú te das cuenta, eres consciente primero, o tu familia, tu entorno, es consciente y trabaja en ese patrón. sí. ¿No es cierto? Claro, va a seguir quizás siendo más vergonzoso que los demás, o va a seguir quizás siendo más introvertido que los demás, pero, ¿no es cierto?, va a poder dar un paso adelante, va a poder salir de ahí de un lado invalidante, digamos. Ahora, mira, véanlo en los extremos para poder entender esta cuestión. ¿Quiénes son las personas que carecen de vergüenza y de culpa? Las psicopatías.
que carecen de vergüenza, de culpa y de miedo en general. Ahora, ¿cuál es O sea, la vergüenza es necesaria. es necesaria? Claro, en una dosis necesaria. Porque- por eso decía, ojo porque con es los un- sinvergüenza. Es una amalgama social. Entonces, ¿quiénes tienen... ahora, los que tienen falta, ellos. ¿Quiénes tienen exceso? Los neuróticos, que llama Freud. Pero básicamente, ¿qué son? Son personas de que tienen mucho del deber ser. Y son personas que, ahora veámoslo en términos físicos, son muy inhibidos. Y cuando tú les ves su cabeza, literalmente esto lo he visto cientos de veces, normalmente tienen las estructuras frontales, prefrontales superactivas, hiperactivas. Entonces son inhibidos. En cambio, las personas con más rasgos psicopáticos son desinhibidos. Ahora, en caso extremo, una persona que tiene una demencia frontotemporal no tiene vergüenza, puede andar pilucho, Sí, claro. puede tratar de andar acosando a un niñito, una niñita, es cosa terrible, lo siento, hay gente que lo está sufriendo, pero bueno, eso pasa. Entonces, sabemos de que hay una cuestión física también detrás. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, entonces, no es tratar de atacar la timidez específicamente, porque eso es demasiado abstracto, es tratar de atacar la sobreinhibición que tienen algunas personas. Entonces, si lo ponemos de una forma más bonita, entre comillas, usted tiene que ser un poco más Phineas Gage. ¿Cómo fue Phineas Gage? Le llegó el pencazo en la cabeza, el fierro, y se transformó en una persona desvergonzada. En el fondo, va a sonar horrible lo que voy a decir de cierta forma, pero es acercar un poco al muy neurótico a algunos rasgos un poquito más psicopáticos. Dentro de la justa medida, ¿me entiendes? Porque tiene la patita, una patita tiene demasiado exagerada respecto a la otra. Entonces tienes que ayudarle a ser más desvergonzado, tienes que ayudarle a ser más desinhibido, tienes que ayudarle a ser más predativo también, porque son personas que experimentan culpa. Normalmente la vergüenza está de la manito con la culpa. ¿Y qué es la culpa? Es la sensación de que yo le debo algo a alguien, es la expectativa respecto a un otro. Lo mismo que tú dices, Mauricio, yo no quiero ser rechazado porque tú vales mucho. Entonces yo valgo menos que tú. Te tengo en un pedestal. En cambio, ¿qué pasa con la psicopatía? Como la adrenalina prácticamente no afecta a ninguna cosa del sistema límbico, nada, la persona dice, bueno, si esto es como una cosa, voy y le digo lo que sea, y bueno, y si sale conmigo bien, y si no hay 10 más que le voy a decir lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, en cierta manera, creo que también, nuevamente, me amo la cultura japonesa. Súper culposos, vergonzosos, quiero decir, y le fue bien. Mira las culturas centrales de Europa, súper culposas, que están asociadas, son variables culturales un poco que definen una con otra, y también son culturas que se han desarrollado harto. O sea, es súper importante tener individuos que sean tímidos, introvertidos, vergonzosos. Ahora el tema es de que, claro, cuando llega al extremo es invalidante. Claro, son esas personas también más sumisas, ¿no es cierto? Por lo tanto, más fácil de dominar. Más domesticables. Más domesticable, claro. Bueno, como siempre, el tema es el equilibrio, el famoso equilibrio, tan fácil de decirlo y para mí por lo menos, tan difícil de Pero ¿y tú cómo trabajas practicarlo. ese equilibrio? ¿Ese equilibrio se trabaja? Sí, claro. ¿Hay coach, hay gente que trabaja Sí, contigo? claro. Sí, Sí, claro. Porque cuando viene un poquito integrado, cuando es más biológico, vamos a irnos a ese lado, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se...? Bueno, Porque tiene que ver con una cuestión súper indescriptible que es tu sensación, Una sensación, acuérdate, como de gusto y de sensorial tu incómoda. emoción de lo que te ocurre, ¿no? Esta cosa de acercarse a alguien para sacarla a bailar, estoy llevándolo a un Claro. muy caricaturesco. Para sacar a alguien a bailar y tener miedo que te diga que no. claro, que te rechaza. Sentir vergüenza, ese pequeño rechazo, porque un rechazo Sí, en claro. el momento, esa caminata de Pero donde los vuelta. amigos están mirando. Claro. Esa caminata. Te da más vergüenza. Entonces, ¿cómo se maneja eso ya en lo más grueso? En lo más... Sí, bueno, cada uno lo maneja de manera distinta, pero ¿Cómo yo- se trabaja más que cómo se Sí, maneja? o sea, yo creo que en el fondo, porque una cosa tiene que ver con la forma, de lo que hemos descrito, pero otra cosa tiene que ver con el fondo. En el fondo hay una emoción, miedo. Miedo. ¿No? Entonces, Volvemos al miedo. Miedo, sí, sí. volvemos al miedo. Si el miedo, por eso que he planteado que el miedo es la emoción más básica de todas las emociones, es el miedo. Volvemos a lo mismo, gracias al miedo, a una cierta dosis de miedo, hemos logrado sobrevivir. Sí. O sea, una persona que tiene cero miedo a nada está condenada a morir. Exactamente. Y una persona que es muy miedosa
está condenada a vivir, me voy a poner poético, a vivir en los rincones de la sociedad, en los rincones del tiempo, en los rincones del espacio. Está parapetada, porque el miedo lo tiene parapetado, ¿no es cierto? Una persona Lo tiene atento, lo tiene concentrado. Claro, absolutamente. Entonces, lo tiene vigilante. Claro, muchas personas consumidores de droga, por ejemplo, tiene que ver con lo que estamos conversando. Entonces, que tiene que ver una cosa con otra. Porque en general, de una u otra manera, la cocaína, para qué decir el alcohol, son grandes desinhibidores. Sí. Grandes desinhibidores que te hacen sentirte por algún momento, por minutos, por horas, por lo que sea, depende de lo que consume, depende de la calidad de lo que estés consumiendo, te hace sentirte desinhibido y te hace sentir no vergüenza. O sea, cosas que tu borracho o borracha estás dispuesta a hacer, como no sé, en una fiesta, bailar desnuda arriba de la mesa y animar toda la fiesta, en un estado de euforia absoluto, esa misma persona, después cuando recapacita, le da una vergüenza tremenda, porque ya está en su sano, por decirlo, en su sano juicio. Entonces, la misma persona que es capaz de desinhibirse producto de algunos estimulantes, más que los aplausan, que los amigos, que la suban, que lo estimulen, u hombre, da lo mismo, logran hacer cosas que son después para esas mismas personas vergonzosas. En su sano juicio no harían jamás lo que harían en su sin juicio, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces, claro, ahí ¿iba a decir algo, Julio? Sí, no, me gusta eso porque, claro, uno busca el equilibrio y todo, pero en medio de dónde está esto, voy a hacer un cruce vertiginoso. Vamos. En medio de dónde todo esto está la felicidad. Ya. ¿Ah? ¿Dónde se cruza de decir, quizá esa persona que fue irresponsable o que no sintió miedo o que no sintió vergüenza, o en ese momento dice, yo en ese momento fui realmente feliz, porque transgredí qué, porque sentí qué, porque emocionalmente, porque pasé mis propios límites, sí, claro. Quizá a veces pasando el de los demás, equivocadamente, y quizá ahí encontré algo muy cercano a la felicidad, a lo mejor ni siquiera es, la estoy confundiendo, digamos. Claro, que el placer, quizás. Placer. Casi podemos meternos aquí en la droga. Claro, es que ahí uno es puro placer, y cuando uno está tan activo en estas zonas corticales superiores y bla, 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 hay demasiada estructura, entonces uno no puede ser lo que uno espontáneamente es. El problema de la timidez es que también te hace perder espontaneidad. Entonces yo quisiera decirte de tal forma esto, pero no puedo, porque pienso en todas las cosas que podrían suceder mal, decisión, o pienso de que no es correcto hacerlo, entonces dejo de ser, se elimina la pulsión, el instinto. Entonces un problema es ese, y claro, tú pierdes, no sé si felicidad, pero insisto, pierdes oportunidades. Ahora, por eso también existen estos desinhibidores, que son sociales. No es casual de que la cultura humana ha crecido con la intoxicación. Sí, claro. Absolutamente. Todas. Desde lo más primitivo. Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera todos nosotros tenemos este inhibidor que también nos permite sobrevivir, y recojo lo que dice Mauricio. ¿Existen casos donde la gente sin miedo muere? Claro que existe. Esto se llama síndrome de Kluver-Bucy. Lo hicieron por dos investigadores, Kluver y Bucy, que tomaron unos monitos y les sacaron el lóbulo temporal, cosa que obviamente horrenda, no la hacen el día de hoy. Y esos monitos tuvieron conductas de hiperoralidad e hipersexualidad y no le tenían miedo a las cosas que instintivamente los monitos le tienen miedo, por ejemplo, las serpientes. Entonces, ¿qué pasa? Esos monitos andaban todo el día, disculpe que lo medio califa, y se arriesgaban a todo. Morían, por ende. Si hubiesen estado en el mundo natural, morían. El miedo nos permite sobrevivir. Claro. En su medida adecuada. Y también nos permite sobrevivir, entender el contexto de una situación antes de tirarnos a la piscina. Entonces, claro, cuando hablamos de Phineas Gage, que se voló este pedazo de la cabeza, el tipo sí podría experimentar un grado de miedo, aunque bajo. Pero el problema es que no entendía el contexto de su situación. No había ningún problema que él le dijera a alguna señorita, ¿sabes qué? Me gustas, te invito a salir. Pero no lo va a hacer quizá con la señora del jefe, con el jefe al frente. No entiende el contexto de la situación. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona tímida entiende demasiado el contexto de la situación y está muy asustado respecto a la consecuencia. Entonces, hay demasiados mecanismos de inhibición. Está sobreevaluando y sobrevalorando todo. Todo, pues son también personas un poquito obsesivas, están constantemente decidiendo, están analizando lo que van a hacer y por qué no lo van a hacer. Bueno, y al final no hacen nada. Pero llevarlo a un lenguaje muy coloquial, quizás le importa demasiado lo que dicen los demás. Mucho.
Sí, claro, Mucho. sin duda. Mira, solo quiero terminar la pregunta que me hiciste anteriormente. Yo aconsejo, me sugiero a mí mismo, primero pensar y después actuar. Si yo logro pensar primero y después actuar, creo que es más fácil encontrar el famoso punto de equilibrio que me estabas preguntando, cómo encontrar ese punto de equilibrio. Y por cultura, nosotros en general invertimos el orden. Primero actuamos y después pensamos. Entonces, al actuar, la probabilidad, y con esto no estoy desautorizando lo que es la emoción, la espontaneidad, no, para nada. Pero todo tiene un contexto. Entonces, cuando tú en general eres una persona muy desinhibida, muy extrovertida, con muy poco miedo, en general te vas a cometer muchísimos errores en la vida y va a tener enormes repercusiones no solamente sobre ti, sino que puedes terminar dañando a muchos en el decir, en el hablar, en el actuar, en múltiples cosas. Me parece a mí que es más sano socialmente para mí y mi autocuidado, que es importante, el primero pensar y después actuar. O sea, si yo logro eso, esa fórmula, a mí personalmente me ha permitido cometer menos errores. Claro. Ahora también uno puede ir quizás al... Yo sé que no soy un religioso, entonces voy a interpretar mal seguramente esto, pero al principio de los tiempos después apareció la vergüenza, junto con el pecado original, la vergüenza, el tema del desnudez y todo. Nos habla un poco quizás de la metáfora de la sociedad. Nosotros no podemos andar desnudos por la vida. Nosotros no podemos andar diciendo lo que pensamos todo el tiempo. Esa desnudez solamente se lo podemos permitir a los niños y a los intoxicados con alcohol, por ejemplo. Pero la vergüenza nace como un mecanismo social de funcionamiento, de cómo nos vamos a poder comportar sin ser completamente transparentes respecto a lo que sentimos por el otro, entendiendo por qué eso va a tener consecuencias, porque eso puede ser cuestionado, porque eso puede de alguna manera decepcionar al resto con lo que digo. Entonces quizás nació la sociedad como la conocemos y también nació la vergüenza como la conocemos. Sí. Particularmente en sociedades que tienen más de 200 individuos, como ha hablado, que hay unos límites de ciertas personas que dicen que de ahí en adelante nosotros como que nos comportamos distintos como grupo. Claro, es una cuestión más social, ¿no? Claro, es plenamente social. Y muy quizá occidental, muy católica, el mundo católico. Y piensa la vergüenza y la culpa. La culpa, la vergüenza, la culpa, claro. Mira, junto con eso estoy pensando en voz alta, mientras estábamos conversando, estaba escuchando y estaba reflexionando. También nace la mentira. Sí. Claro. Mira qué curioso. Porque hay personas obsesivas, compulsivas, ponle el nombre que quiera, y tienen una, comilla, desviación. Entonces tienen que ocultarla socialmente, porque le da vergüenza mostrarla. Entonces puede ser el padre perfecto, la madre perfecta, la señora perfecta, todo, comillas, lo perfecto socialmente, incluso creíble socialmente. Ya ha pasado, había en Estados Unidos con un pastor no sé cuánto, que era multimillonario y predicaba, y el pastor más famoso protestante. Bueno, y era un tipo pedófilo, por ejemplo. Bueno, y tenemos casos en Chile, tenemos casos de todo. Entonces, nace la mentira, digo yo, porque nace la doble vida. Entonces, nace la vida social, que tiene que ver con la aceptación, con la credibilidad, con el respeto, con ganarse el prestigio y bla, 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 bla. Pero por otro lado, ocultan sus verdaderas debilidades, y esas las esconden muy bien a veces, y a veces son descubiertas, y a veces mueren con la verdad, con mundos paralelos muy distintos al que predican que el que practican. Y tiene que ver un poquito también, y conecto a la vergüenza, la timidez, ¿no es cierto?, el miedo, la mentira, con que muchas veces niños, dejo esta interrogante quizás para un próximo capítulo, los niños mienten mucho, ¿no es cierto?, por disculpar alguna debilidad que tienen, alguna timidez que tienen o alguna fragilidad que tienen. Incluso me contaba una terapeuta ocupacional hace un tiempo que los niños que tienen un problema, por ejemplo, de equilibrio, físico, equilibrio que es más biológico, ¿no es cierto? No entrar a detallar qué parte, porque ya pero es más biológico.
y que trabajan mucho los terapeutas ocupacionales. Son los niños que no saben andar en bicicleta, los niños que vienen la pelota, van a cabecear, pero no le achuntan. La motricidad fina. Le van a pegar la pelota y no le pegan, ¿no es Claro. cierto? Que son torpes para jugar, entonces tienen menos amigos. Sí. Entonces, esos niños, por ejemplo, utilizan mucho la mentira para poder justificar, ¿no es cierto?, que no pueden hacer algunas cosas. Y se van metiendo en... Porque les da vergüenza. Porque les da vergüenza. Porque les da vergüenza. Entonces, Les da vergüenza que todos crucen el palo por arriba, Claro. y ellos caerse. No, porque ese día la mamá le dijo que el médico que... Claro, va entonces a inventar una empiezan a mentira. inventar Sí. y empiezan a decirle, no, es que yo no puedo hacer esto porque me duele el tobillo, porque yo jugué y me doblé, y empiezan a buscar fórmulas, Sí, claro. estrategias finalmente, Sí. para poder disculpar una falla biológica, ¿no? Solo agregar que no solamente sean los niños, también sea mucho en los adultos y sea mucho en las relaciones interpersonales. El tema de la mentira, digamos, para ocultar, digamos, lo que estamos conversando. Y lo otro era que en realidad el tema de la convivencia en los niños principalmente también se da mucho que ellos tienen en una corta edad, te digo por mis nietos, te estoy hablando de 3, 4, 5, tienen un mundo de fantasía muy grande, entonces de repente lo podemos tender a confundir con mentira. Entonces tú dices, bueno, ¿y con qué estás jugando? No, estoy jugando con una amiguita, tienen amigos imaginarios y tienen cosas imaginarias y inventan cosas, ¿qué pasa? Este nieto es mitómano. No, es un niño que viene del mundo de fantasía. Si el problema es cuando ya pasaste los 20 y tantos, o los 18, los 20, los 25, y todavía sigue en el mundo de la mitomanía y ocultando tu verdadero rostro. Mira, solo mencionar, es un poquito tangencial al tema, pero relevante. Las personas que están en redes sociales, lo mencioné en un espacio de radio, Sí, bueno. y que están sobrediagnosticándose con Tourette, con trastorno espectro autista, con déficit atencional, sí, claro. con borderline, con la cuestión que ustedes quieran, que es básicamente para, uno, lo que dice Julio, justificar un déficit y tratar de ponerle un nombre dentro de la psiquiatría que ellos se autodiagnostican. Y segundo, para llamar la atención y poder apropiarse de un personaje que ellos sienten que puede darles de alguna manera interés. Entonces, qué interesante cómo hemos creado una generación nueva que está sobrediagnosticada, que está sobrefóbica socialmente, porque el problema del día de hoy, de hecho hay hasta animes que hablan de eso, uno que se llama Comisar no puede comunicarse, en un nuevo anime, prácticamente nuevo. Hay toda una industria respecto a la fobia social el día de hoy. Y también tiene que ver un poco con que las personas están teniendo menos capacidad de relacionarse con otros, tienen menos instancias y también tienen expectativas de sí mismo tan altas que prefieren ni siquiera tirarse a la piscina, Sí, claro. para no sentir de que no están a la altura de sus propias expectativas. Entonces también se sobrediagnostican y también genera otro problema que don Nietzsche nos dijo con bastante relevancia. Una de las cosas malas de la moral que ha tenido Occidente durante los últimos 200 años es que genera resentidos. Las personas que no llevan a cabo lo que ellos desean se vuelven resentidos y tratan de vapulear al que es capaz de expandirse y lograr las cosas que sí realmente ellos quisieran hacer. Entonces, lamentablemente, en Occidente hemos tenido una visión distinta de la cuestión, donde tratamos siempre de valorar a la persona que está en déficit y tratamos menos de valorar a la persona que está teniendo logros. Claro. Y eso nos dijo hace 150 años atrás y creo que el día de hoy tiene cierta relevancia. Tenemos que irnos, terminamos aquí Psicoloco. Gracias por su atención. Búsquenos a YouTube, Spotify. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.